de la tarde. Aquí estamos en de la tarde. Aquí estamos en de la tarde. Aquí estamos en tu programa Debate Cristiano por enlace con diosradio.com, tu conexión espiritual. Y como cada sábado, estamos siempre preparados con estas preguntas capciosas que traen las personas de allá afuera. Y hoy vamos a hablar del diezmo. Esta palabra, o este tema más bien, es uno de los temas que ha traído mucha polémica en muchas iglesias y en muchos lugares. Y hay que definir primero que por qué en las iglesias y por qué en tantos lugares. Y sabes que hay algo importante, Jerolisa, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es que la mayoría de los cristianos no tienen problema con esa palabra y esa costumbre del diezmo. El problema viene de los de afuera que empiezan a atacar a los pastores y a los cristianos. ¿Por qué diezman y por qué el pastor necesita los diezmos? Realmente el pastor no necesita diezmo. Dios no necesita diezmo, pero es algo que está impuesto para un fin que vamos a ir definiendo paso a paso. Así es que bienvenidos, este es su programa Debate Cristiano, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Yo quiero empezar leyendo la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, para que vayamos entrando en contexto de lo que realmente Dios quiere con cada uno de nosotros y esto del diezmo. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a Debate Cristiano. Aleluya. Como dijo el pastor, vamos a leer en Deuteronomio 14. Tu aceite, en las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ok, nos estamos dando cuenta aquí que Dios no te está pidiendo a ti el diezmo para Él, sino más bien es como un acto de obediencia, porque Dios fue el creador de todo. Dios puede sustentar todo lo que es la iglesia y todo lo que somos nosotros. Ahora bien, nosotros, por fe y también por obediencia a Dios, nosotros tenemos que hacer algo. Porque Dios quiere saber si realmente tú quieres obedecerle o tú vas a obedecerle. Y cuando nosotros vamos a obedecerle a Dios, no lo vamos a hacer por imposición obligatoria, sino por amor. Porque de la misma forma que Jesucristo se dio por amor por cada uno de nosotros, así también Dios quiere que tu corazón sea desprendido para Él por amor. Entonces aquí vemos en Deuteronomio pueblo que haga este acto y lo hace para que aparecerán en 2 o 3 pasajes solamente como mención, pero no como enseñanza. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque si nosotros vamos atrás, nosotros vamos a ver en Hebreos capítulo 7, nosotros vamos a ver aquí a Abraham diezmando. Por primera vez vamos a ver esa palabra de diezmar y le está diezmando a Melquisedec. Vamos a escuchar Hebreos capítulo 7. Porque ese Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir existiera. Entonces, la palabra del diezmo, el diezmo es un acto de obediencia, de reverencia y no como mucha gente piensa en la calle. Y yo, Jerolisa, yo era uno de los que pensaba también antes de ser cristiano. ¿Y por qué hay que diezmar? ¿Y por qué hay que ofrendar? ¿Y qué es lo que hace? Porque yo veía muchas veces que los pastores andaban bien bonitos, que viajaban y yo, Dios mío, pero... Y sucede que cuando yo entro a la iglesia, fíjese que me encuentro a un pastor muy amado, un pastor con mucho conocimiento, un pastor que las personas querían estar con él. ¿Por qué? Porque irradiaba mucho amor, porque irradiaba mucho conocimiento, porque es una de las partes importantes que debe tener un pastor, el amor y el conocimiento para poder guiar a sus ovejas. Entonces yo veía que a este pastor les regalaban cosas. Yo me acuerdo que él tenía un carro que se le quedaba de aquí a una esquina y ya estaba quedado. Y los hermanos se reunieron, y no los hermanos, no, dos hermanos se reunieron y le compraron un carro. Entonces de repente, el que no conoce esa historia, ve al pastor que se estaba quedando en el carro. Ah, pero mira, lo que pasa es que es un negocio bueno. Mira, ahora anda en un carro nuevo. Un carro nuevo. Porque el que no está viendo lo que está pasando dentro de la iglesia puede señalarlo como malo. Lo importante es, y es bueno que cada una de las personas que esté escuchando y esté viendo esto que estamos diciendo, lo importante es que no juzgue antes de ver, sino más bien que se interese en asistir a la iglesia, pero no solo para asistir, sino para seguir a Cristo, sino para que Cristo entre en su corazón. Porque hay otra cosa. Usted puede estar en la iglesia para investigar, pero si Cristo no llega al corazón, el Espíritu Santo no puede redarguirle de lo que realmente hay en la iglesia. El Espíritu Santo redarguye a aquel que se deja a enseñar. Si usted no se deja enseñar, si usted no se pone en las manos de Dios, no hay forma de que podamos aprender. Es por eso que en la iglesia aparecen muchas personas con mucho tiempo en la iglesia y nunca aprenden, nunca pasan de un lugar, nunca. Lo dije aquí una vez y lo vuelvo a decir. Son personas que tienen 40 años en la iglesia y no son 40 años. Es un año repetido 40 veces. Wow. ¿Por qué? Porque cada año que pasa lo que hace es que no aplica para pasar al próximo año. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas para que Él sea quien nos vaya dirigiendo. Entonces es muy fácil nosotros señalar desde lejos lo que está haciendo el pastor. Y vamos, hay que aclarar también, lamentablemente y lastimosamente, en la palabra también lo dice, hay mucha gente que se quiere hacer rico con la fe. Porque de la misma forma que yo estoy pensando, o que yo pensaba antes de que cómo vivía el pastor, y lo señalaba porque estaba bien, de esa misma forma yo puedo entender que ese es un negocio lucrativo, y voy y formo una iglesia, formo muchos seguidores, y ahí en todos esos seguidores empiezan a diezmar, empiezan a ofrendar, pero yo, sin el conocimiento de lo que realmente es un pastor y para qué es el diezmo, empiezo a hacer con eso cosas que no se deben, y por eso también hay muchas personas que están allí en la calle señalando a ese tipo de pastores, y se ven más esos pastores que lamentablemente son los que hablan mucho de prosperidad y todo lo que hay es prosperidad y te brindan a Cristo por prosperidad. Entonces lo que andan buscando es otra cosa, es como el pastor asalariado, que no le importan sus ovejas, simplemente él hace el trabajo que él entiende que debe hacer, pero solamente es para llenar
sus bolsillos. ¿Son todos los pastores? No, no. Habemos personas que tenemos un llamado pastoral. Hay pastores que son fieles, y son muchos pastores que son fieles, que se levantan a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada a orar por ti y por mí, por muchas personas que todavía no están dentro de la iglesia, dentro del evangelio, sino que tienen personas dentro del evangelio que están orando por sus familiares, y posiblemente tú seas una de esas personas, de la que tú tengas a alguien en una iglesia orando por ti y estás diciendo que el pastor se está robando el diezmo. No todos los pastores se están robando el diezmo. El diezmo es para ayudar. Y yo tengo un testimonio bien fuerte, Jerolisa, con eso. Un testimonio de mi vida. Hubo un tiempo en la que yo tuve que vender mi apartamento porque me lo iban a quitar. Y Dios me dio la oportunidad de que una hermana de la iglesia es de bienes raíces. Y yo tuve que vender mi apartamento, regalado prácticamente, $1,000,000 tuve que darlo, para pagar las deudas. Y me fui a vivir a un lugar donde también tuve que salir, porque las deudas me estaban arropando. Entonces, ¿qué sucedió? El pastor, Dios movió al pastor. Yo hice un operativo médico en ese lugar y era un lugar bien pobre, y el pastor se compungió en el espíritu y Dios lo movió a que me pagara, me sacara de ahí, sacara a mi familia de ahí y me pagara 1 año y pico de renta en apartamento. ¿Por qué? Por la fidelidad. Ahora, tú vas a pagar el diezmo para que después te recompensen a ti. Tú vas a pagar el diezmo para que después te lo devuelvan. No. Dios va a mover en su misericordia para Él ayudarte. La palabra bien lo dice en Deuteronomio. A ver, ahorita hablamos de la cita. Pero Dios dice que Él abrirá las puertas. Oye, me está mencionado que ese versículo. Está mencionado que ese versículo. Ahora se me ha ido. Que Él abrirá las puertas. Dice, pruébame ahora en esto, y yo abriré las puertas y te voy a bendecir, porque es un acto de obediencia. Porque es un acto de obediencia. Gloria a Dios. Malaquías 3:10. Malaquías 3, es que es muy mencionado, Malaquías 3:10. Y quiero también hablar un poquito de Malaquías 3:10. Es un versículo que lamentablemente está erróneamente leído en las iglesias. ¿Cómo? ¡Wow! Porque Malaquías 3:10 se refiere a cuando el pueblo de Israel abandonó a la tribu de Leví, para lo cual el diezmo fue impuesto en ese lugar. Fíjate que se les repartió heredades a 11 de las tribus de Israel, pero hay una de las tribus de Israel que no se le dio heredad, y fue a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, que estaba dividida en 2 clanes, un clan para servir al templo y otro clan para el sacerdocio. Entonces, ese diezmo que Dios impuso era para que sustentaran a la tribu de Leví. Pero llegó un momento en que el pueblo de Israel se olvidó de servir al templo. Hubo un momento espiritual bien difícil en la que el pueblo de Israel olvidó ese mandato que Dios le hizo, de que el diezmo era para sustentar a la tribu de Leví, y ya no estaban diezmando. ¿Qué hizo la tribu de Leví? Tuvo que abandonar también el templo, tuvo que irse porque no había sustento para ellos. Entonces es cuando en ese versículo antes del 3:10 dice, malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Y ellos le preguntan, ¿por qué te hemos robado? Porque me han robado porque ya no le estaban dando el diezmo, no le estaban dando el sustento de la tribu de Leví. Entonces, en este tiempo nosotros
no somos de la tribu de Leví, no hay un sacerdocio, no hay un clan que se dedique simplemente al templo y por eso vamos a diezmar. Quiero decir y quiero aclarar que el diezmo es una obligación moral, no civil, moral. Es decir, usted llega a una iglesia y quizá muchas personas también tienen ese mismo prejuicio de que no van a las iglesias porque hay que diezmar, hay que ofrendar. Eso no es obligatorio. Ahora, cuando usted llega a la iglesia y usted conoce las necesidades de la iglesia, usted ve que en la iglesia el gobierno no la sustenta, no hay ayuda por ninguna parte. Entonces, ¿quiénes vamos a tener el templo bonito? Los que vamos a la iglesia. Pero para tener el templo bonito necesita luz, necesita limpieza, necesita muchas necesidades que tiene la iglesia. Entonces, ¿de dónde sale? Sale del diezmo y sale de las ofrendas. Hay pastores que solamente se dedican 100% a la congregación. Y esos pastores, y la palabra lo sustenta, esos pastores necesitan un diezmo. Esos son los que entran, ¿cómo se llama? Espiritualmente, como la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque el pastor debe vivir de lo que él hace. Y él se prepara en un conocimiento para llevar a los feligreses, para llevar a sus ovejas a un buen, o sea, guiarlo por un buen camino, porque Dios puso al pastor, ¿para qué? Para que guíe a esas ovejas al buen camino, que no haya mala doctrina, que no hayan desvío. Y esa realmente es la función del pastor. Entonces el pastor, si es un pastor que tiene deuda, un pastor que está abrumado, un pastor que está abatido, ¿podríamos nosotros decir que ese pastor podrá servir al 100% como Dios quiere? No, porque tiene muchos problemas. Entonces nosotros como ovejas tenemos que entender que el diezmo también es para pastores que se dedican 100% a la iglesia, a su iglesia, a sus fieles. Ahora bien, el pastor tiene que prepararse. El pastor que vive, o sea, al 100% en el ministerio, tiene que prepararse para poder rendir lo que Dios le está exigiendo. Porque en las iglesias están los problemas matrimoniales, los problemas de noviazgo de los jóvenes. Hay muchísimos problemas que la iglesia, un pastor bien preparado, ninguna de las ovejas tiene necesidad de tener que ir a un psicólogo, a un terapeuta familiar y nada de eso. ¿Por qué? Porque el pastor debe estar preparado para todo ese tipo de cosas. Ahora bien, otra pregunta que surge también en la calle es ¿por qué no se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento? El diezmo en el Nuevo Testamento es una cultura, es por cultura, por eso no se enseña. Pablo, fíjate que Pablo escribió 13 de las cartas que hay en el Nuevo Testamento y Pablo no habla en ningún momento de diezmo. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Simple, no había necesidad de hablar de diezmo. Pablo habló, cuidado con la fornicación, cuidado con todos los pecados que se hacen, las mentiras, los engaños, los robos y todo ese tipo de cosas. Pero Pablo no habla de diezmo. ¿Por qué? Porque no era necesario. No era necesario. Es más, Pablo en una ocasión dijo, mira, yo mejor no voy, no me acuerdo a qué provincia era, para que no me den ofrendas, para que ellos no crean que yo estoy yendo por las ofrendas. Es increíble ese tipo de cosas. Entonces, no se menciona el diezmo. ¿Sí? Es tan, pastor, que se dice que en la vida de los primeros cristianos, dicen que había un temor en todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero también dicen que estos cristianos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Exactamente. O sea, ellos cuando recibían al Señor
Si ellos tenían casa, ellos la vendían y la ponían en la obra de los apóstoles, en las manos de los apóstoles. No había necesidad de hablar de diezmo, porque ellos sabían que no era necesario estar atado aquí en la tierra. Exactamente, sin embargo, siempre aparece un cabezón. En esta misma escritura dice, habla de Ananías, que su esposo fueron muertos, porque vendieron su heredad, pero se guardaron una parte. Pero ahí es que estamos, no es como te dice, es cuestión de lo que tú sientas, no es obligado. Exactamente. Pero, ¿qué tú sientes en tu corazón? A ver, una persona necesitada, tú tener 2 pan y alguien que no tenga ni uno. Tú vas a decir, me voy a comer esto y esto lo voy a guardar para matarle. En vez de no, yo me voy a comer esto y esto se lo voy a dar a mi vecino para que coma también, después vendrá lo que quiera. Exactamente. Exactamente. Mira, Rolisa, en el pueblo cristiano hay muchas necesidades por desconocimiento. El pueblo cristiano, en una iglesia, ninguno de los hermanos en ninguna de las iglesias debería haber necesidad. Porque si nosotros aplicamos los principios que tiene la Biblia, la palabra lo expresa como lo acabas de leer, que todo era de todos. Es decir, está bien. Hay personas que se preparan y hacen fortunas. Hay otras personas que no tienen la misma capacidad. Está bien, pero está el principio equitativo. A cada quien se le puede repartir de acuerdo a cómo pueda administrar. Porque no le podemos dar tampoco una administración. A uno se dio 1, a uno se dio 2. Exactamente. No se le puede poner en las manos tantos recursos naturales, recursos de dinero, como recursos humanos a una persona que no sepa administrar. Así es. Una de las cosas que a mí, cuando yo estaba estudiando teología, en el bachillerato de teología, en las últimas materias yo sentía una carga tan fuerte. Una de las cargas que yo empecé a sentir era cómo yo veía en la iglesia, en las iglesias, cómo no se sabía administrar los recursos humanos. No me enfoqué nunca en dinero, humanos. Porque yo veía tantas personas con tantos dones y talentos, pero le daban oportunidades, y le dan, no es que todavía, es que le dan oportunidades a quienes ellos entienden. Y eso me cargaba tanto en la materia que yo di, que se llama administración eclesiástica, que es donde el pastor tiene que conocer a todas sus ovejas, conocer sus capacidades y saber dónde esa persona es buena para ponerla ahí y que crezca. ¿Cómo se llama? Administración eclesiástica, lo que secularmente nosotros podemos decir como gerencial, gerencia. Entonces es saber cómo administrar esos dones que Dios ha dado, esos talentos que Dios ha dado a la iglesia. Fíjense, estamos hablando de diezmo y nos hemos metido, esto no es otro tema, porque también nosotros tenemos que entender que como nosotros conocemos y tenemos algunos dones y algunos talentos, muchas veces nosotros queremos emplear esos dones y talentos para cosas que no son de Dios meramente. Nosotros tenemos que diezmar nuestro tiempo. Y es que todo lo que nosotros tenemos que diezmarlo en obediencia y diezmar nuestro tiempo. Y es que todo lo que nosotros tenemos que diezmarlo. Tenemos que diezmarlo en obediencia a Dios para que Dios prospere nuestras vidas, para que Dios prospere nuestras almas, para que Dios empiece a abrir las ventanas de los cielos como Él promete y dice que me pruebe. Y Él va a abrir todas esas ventanas. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar de nuestro tiempo, a hacer sacrificio con lo que Dios nos da, y Él no nos pide tanto, el 10%. ¿Cuánto es el 10% diario de nuestra vida? ¿Cuánto? 2 horas 40 minutos. Lo equivalente a 24 horas. 2 horas y 24 minutos. ¿Qué? Que nosotros podemos dedicarle a Dios en lectura de la palabra, en oración.
2 horas y 40 minutos. Es el 10% de 24 horas. Pero nos la pasamos más en la... Ay, Dios santo. Dígalo. Nos la pasamos más en las redes sociales. Alaba. Y cuando hablo de redes sociales, es que si ahora estoy en TikTok, ahorita me voy para Facebook, y ahorita me voy para YouTube, y ahorita me voy para WhatsApp. Es decir, las redes sociales nos tienen enredados. Nos tienen enredados. Y estamos olvidando el verdadero diezmo que debemos darle a Dios en obediencia. Por eso que la palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así es. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver un corazón dispuesto en nosotros. Dios quiere ver que nosotros estamos poniendo nuestra fe en quien puede prosperarnos. Pero si nosotros no creemos que Dios puede hacer eso, entonces nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, creo que le di eso, ¿no? Sí. Mateo 23. Vamos a leer este. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelgo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate, yo ahí no voy a hablar, no voy a profundizar de lo que realmente está diciendo el versículo. Jesús le está dando un tremendo boche. Pero fíjate lo que él dice. Él dice, ay de ustedes. Es decir, ustedes diezman, creyendo que haciendo las cosas físicas es más importante que hacer la justicia de Dios. Quise tomar ese versículo para que entienda que el diezmar no se habla en el Nuevo Testamento porque ya es una cultura. ¿Y cómo así que ya es una cultura? Bueno, quiero decirles que cuando nosotros conocemos una ley que no sabemos cuándo se emitió esa ley, ya para nosotros es una cultura. Mis hijos, mis nietos, que no conocen la cultura del tapaboca, de la mascarilla, cuando crezca mi hijo que tiene ahora mismo 6 años y tenga 18 años, para él lo más normal es usar una mascarilla, porque es una cultura. Ya eso fue lo que él vivió, eso fue lo que él entendió. El hijo de él ni siquiera va a preguntar por qué se usa mascarilla. ¿Entendió? El hijo de él ni siquiera va a preguntar por qué se usa mascarilla. ¿Por qué? Porque ya es una cultura. Entonces, las leyes se constituyen en cultura. A los pastores que puedan ver este video y puedan escuchar este audio, escuchen bien esta palabra con respecto a ley y cultura. Su iglesia se va a constituir en verdadera profesante de la palabra de Dios cuando ustedes empiecen a tener leyes, cómo regir la iglesia sin maltratar, en amor, para que el pueblo de Dios entienda cómo debe llevar una vida cristiana, una vida de hogar, una vida de iglesia. Y cuando las próximas generaciones vayan surgiendo, eso van a encontrar en sus iglesias y eso es lo que se va a multiplicar. Pero si desde hoy nosotros no erradicamos toda la pudredumbre que sale del mundo en las iglesias, las próximas generaciones van a ir copiando lo mismo y se va a multiplicar y se va a perpetuar. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que enseñar a los hijos y que pongamos la escritura en todas partes donde ellos la puedan leer, en todas partes donde ellos la puedan obedecer.
¿Para qué? Para que se convierta en una cultura nuestra, para que se convierta en algo que ya nosotros hacemos, en algo que ya nosotros estamos acostumbrados. Y eso es lo que Dios quiere. Dios está buscando ese tipo de cultura en las iglesias. Hagamos lo correcto, una buena doctrina, seguir a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra atención y que no hagamos las cosas malas porque nos están mirando, porque nos pueden ver o porque se puede alguien dar cuenta, no, sino porque tenemos a Dios frente a nosotros y Dios es quien nos va a pedir cuenta de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces, por la cultura, Pablo no escribió nada con respecto a enseñanza de diezmo en el Nuevo Testamento, ni Pablo ni los demás apóstoles que escribieron y autores que escribieron en el Nuevo Testamento. Así es que la cultura del diezmo, o sea, es una costumbre, perdone la redundancia, es una costumbre diezmar y ya conocemos el por qué diezmar, ya sabemos por qué diezmar. Entonces es importante, las personas no debemos señalar lo que no conocemos. Hay muchos pastores que andan bien montados, que tienen buenas casas, pero no todo eso sale de que ellos toman del diezmo y las ofrendas para ellos lucrarse. No todos los pastores así. No, hay muchos pastores que tienen sus empresas. Fíjate, esa es otra cosa también. Luego del pastor que yo conocí, vino otro pastor a nuestra iglesia. Y si la gente va a señalar por lo que tienen los pastores, este sí era un pastor que debía ser señalado. Porque miren que andaba él. Él andaba en una Pathfinder del 2015 o 2014 más o menos, por ahí. Una Pathfinder del 2014. Tremendo jipetón. Su casa es una casa que hoy hay una torre, porque él la vendió y compró un apartamentico ahí de 14 millones de pesos. Alaba. Pero él no recibía un peso de la iglesia, porque él, no, que yo no necesito, yo tengo mi empresa. Entonces, el que está afuera, es muy fácil decir, pero mira, no, yo voy a poner una iglesia, porque es muy lucrativo. Es más, escuché una vez un audio muy jocoso, donde un niño le preguntaba al papá que dijo, ya inauguramos nuestra iglesia. Y el hijo le dijo, oh papá, ya vamos a ser ricos. Ya vamos a ser ricos. O sea, él habló de lo que él había escuchado afuera. De que todos los pastores son ricos, de que todos los pastores también. No. Señores, los pastores deben vivir de rodillas frente a su cama o en un cuarto de guerra, orando por todas esas personas que Dios puso en sus manos. Porque la palabra dice que ellos darán cuenta de cada una de esas ovejas. Y hay otra cosa, Jerolisa, porque un tema nos lleva al otro. En las iglesias aparecen muchas ovejas, pero también aparecen muchos cabritos. Y mucho lobo. Muchos lobos, rapaces. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esa persona? Que nosotros no podemos ver a esa persona como físicamente, sino lo que hay detrás de esa persona para poderla como pastor sobrellevar y entender que no es esa persona lo que está actuando. Cuando Jesús le dijo a le dijo a Judas, haz lo que tienes que hacer. Hazlo rápido. Y hazlo rápido. Él no se estaba refiriendo a él como persona, sino al diablo que había entrado en su corazón. Entonces los apóstoles que estaban sentados con él ahí se quedaron mirando, ¿a qué se refirió? Y hoy muchos cristianos todavía ese pasaje no lo entienden, porque creyeron que le habló a Judas. Ellos piensan que Jesús le dijo, vete ya lo que tiene que hacer, porque tú me vas a entregar. No le dijo eso. No le dijo eso exactamente. Le dijo al diablo que estaba adentro, haz lo tuyo. Está escrito ya. Ya eso está escrito. Entonces, haz lo tuyo. Y nadie lo despinta. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender, por eso es que el libro de Juan, Jerolisa, el libro de Juan
es el libro que está enfocado enteramente en lo que es la parte espiritual. Nosotros podemos ver ahí en ese libro que cuando Jesús habla, habla al espíritu, no habla en el físico. Y mucha gente tampoco entiende. Bueno, si no entendieron cuando Jesús mismo le estaba hablando, imagínate ahora cómo van a entender. Es demasiado duro. Entonces, otra pregunta que también surge es, ¿por qué instituyó Dios el diezmo? ¿Por qué Dios? Bueno, ya eso nosotros lo vimos. En Levítico 27, 30 al 33, podemos ver algo con respecto a eso. Levítico 27, del 30 al 33. ¿Por qué Dios instituye el diezmo? Gloria a Dios. Levítico. Levítico 27, del 30 en adelante. Y en diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como de fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Ok. También ahí podemos ver, nosotros podemos interpretar ahí que es una costumbre, empieza en costumbre y todo eso se hace para agradar a Dios, para agradar a Dios. Ahí nos trae a colación la ofrenda de las primeras dos ofrendas que nosotros vemos en Génesis, la de Caín y la de Abel, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la buena? La buena fue la de Abel, ¿verdad? Y la de Caín fue mala. ¿Por qué? Porque él no trajo desde su corazón, no trajo lo que iba a agradar a Dios. Y su semblante, obviamente, va a decaer porque Dios no le agradó lo que él trajo. Entonces, nosotros vemos aquí que Dios ha instituido el diezmo. Es simplemente como una forma de agradar a Dios, de agradarlo. Si tú vas a llevar el diezmo, y así lo dice la Biblia, si tú vas a llevar el diezmo y tú tienes problemas con alguien, dice la palabra, a mí no me importa tu diezmo, no me importa lo que tú tienes, y es con mi palabra, la Biblia no dice eso, ¿sí? No es lo que tú tienes lo que a mí me interesa tu corazón. Ve, ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo, porque lo que tú me traes a mí no me agrada, así no me agrada. Tráemelo limpio, tráemelo de corazón. Entonces ahí Dios se va a agradar. Mira, hay otra cosa, y es yo creo que es el tema principal por el cual muchas personas de la calle tienen este tema como demasiado feo. Incluso en las iglesias, muchos hermanos, muchos cristianos también tienen su cosita conforme al diezmo y eso. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos entienden que el diezmo y las ofrendas son para lo que ellos entienden que se debe hacer. Pero no, el pastor determina lo que se va a hacer con diezmo y ofrenda. Por eso hay un tesorero. Y ese tesorero, por eso que el pastor no puede ser tampoco el tesorero. Porque el pastor fácilmente va a ser manita suelta. Y muchas ovejas se le van a acercar para buscar su cosita, su beneficio. No, por eso debe haber un tesorero. Y diezmos y ofrenda
deben ser bien administrados. Por eso hablé ahorita de la materia administración eclesiástica. Y son tantas las cosas que uno ve en las iglesias que uno o a uno hasta le da miedo. Mira, el tema, por ejemplo, donde dice en la purificación del templo. Eso está en Mateo 21:13. En la purificación del templo. Allí pasaban cosas que hoy se están haciendo, no de la misma forma, pero se están haciendo de una forma tan evidente. Ay, santo. Que a Dios le molesta ese tipo de cosas. Wow. ¿Puede leer ese versículo, Jerolis? 21:13. Gloria a Dios. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Yo quiero hablar del contexto histórico en esta ocasión. Y cuando hablo del contexto histórico, ya ustedes entenderán que no aparece en las escrituras, sino que están en los libros, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús le dice esto? Jerolisa, mira lo que estaba pasando allí. Los sacerdotes se burlaban de la fe de los creyentes en aquel tiempo. Ellos venían, los creyentes venían con sus ofrendas, con un cabrito bien limpiecito, bien bonito, con una oveja, con un palomino, con lo que sea. Pero cuando los sacerdotes veían que ellos llegaban, ellos los recibían, y por una manchita, por una cosita, ellos no, eso no es agradable al Señor. ¿Y qué decía el feligrés? ¿Qué decía el seguidor de Cristo? No, yo no le puedo dar nada que sea feo a Cristo, a Dios, no puedo hacerlo. Conformemente, entonces se lo daban y ellos hacían y le buscaban uno de los que ellos le habían quitado a otro como malo. Wow. Y se lo vendían a él porque lo que querían era dinero. Pero ¿qué hacían con ese que le quitaron a él? Lo llevaban allí para limpiar lo que ellos dijeron que estaba feo, para entonces vendérselo a otro y así hacer un reciclaje y haciéndose rico con ese tipo de cosas. Entonces, una cueva de ladrones, lo que constituyeron el templo de Salomón en aquel tiempo. Entonces Jesús fue indignado a la purificación del templo. Y es por eso que es el único pasaje de la Biblia donde nosotros podemos ver a Cristo encolerizado. Oye, el celo de la iglesia, del templo, me consume. Y muchos malinterpretan ese verso. Sí, lo malinterpretan porque lo quieren interpretar a su modo. Queriendo... Porque si es incómodo, yo puedo incomodar. Ah, sí, exactamente. No porque Cristo se incomodó en la iglesia, yo me puedo incomodar. El celo de Dios me consume. Tú tienes que saber por cómo es que te consume. Es que el celo que tú dices, es que lo que está haciendo el hermano o la hermana te está molestando tanto que tú no quieres que lo haga porque tú quieres estar ahí. Ay. Bueno. Eso no es un celo un celo de Dios que consume a la persona, no. Y Jesús se indignó, por eso él agarró un lazo y empezó a fuetear, a tumbar todo las frutas y todas las cosas y todo ese tipo de cosas. Y empezó a purificar el templo, porque eran ladrones. ¿Y qué sucede, Jerolisa? Hoy día nosotros estamos viendo, lamentablemente estamos viendo, y hay videos que lo pueden comprobar, donde hay pastores que se suben en plataformas de multitudes a hablar de siembras milagrosas. Hablar hasta de maldiciones por lo que no creen, por lo que no ven, por lo que no traen. Mira, indignante. Yo vi una señora, una pastora, y gracias a Dios no me sé ni siquiera el nombre, que una joven le llevó un cheque, y porque era un cheque, ella dudó de que el cheque tenía fondo. No. Y la ofendió. Entonces, traigan, siembren.
y tú los ves tirando el dinero en el púlpito, caminando como haciendo un acto asqueroso. Lamentablemente, un acto asqueroso. Personas que no leen. Y personas, entonces hay otras personas que están mirando eso, muchos que tienen la misma inclinación, creen eso y lo apoyan. Pero el que no es cristiano, que está allá afuera y está mirando eso, ¿qué está viendo? Está viendo que eso es manipulación, y lo es. Manipulando el pueblo. Pero ellos entienden que todas las iglesias son así. Y entienden también que mientras más grandes son las iglesias, siguen siendo como ellos. No todas las iglesias grandes son así tampoco. Yo no puedo decir eso. Hay iglesias que están llevando una buena formación. Mira, yo puedo decir, hablar, por ejemplo, y no sé si será válido, pero la iglesia de Ezequiel Molina es una iglesia que tiene un buen nombre. ¿Quién puede hablar mal de esa gente? Por ejemplo, para poner un ejemplo, que es una iglesia grande y tiene buen testimonio. Gigi Ávila fue un hombre que tuvo buen testimonio durante 50 y pico de años. Así es. ¿Entiendes? O sea, hay muchas iglesias que dan buenos testimonios y que usan sus recursos. Y son grandísimas, son enormes. Y usan sus recursos para lo que realmente es. Ahora, imagínate un pastor de la prosperidad con una feligresía de 15,000 miembros, donde tenga que dar varios cultos. ¿Qué es lo que tú crees que va a hacer? El mal ejemplo y promoviendo las cosas malas a través de la fe. Lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo cuando Jesús. Ellos están haciendo ahí. Porque si tú siembras, el Señor dice en su palabra, y si no lo haces eres maldito. No. A nosotros no se nos aplica el término malditos sois, no. ¿Por qué? Porque eso fue una imposición de diezmo para la tribu de Leví. Una imposición de diezmo para ellos. Y ellos solamente se dedicaban al templo de Dios. Y todo lo que es sagrado para Dios, usted debe cuidarlo, debe verlo con respeto, debe verlo con mucha dignidad. Entonces, el diezmo y ofrenda hoy, en este tiempo, no es obligatorio, pero es un deber moral. Como dije ahorita, es un deber moral. Yo estoy en mi iglesia y si Dios, mira, ¿tú sabes de cuánto yo quisiera que sea mi diezmo? A mí me gustaría diezmar 1,000,000 de pesos todos los meses. ¿Y cuánto Dios me está dando? Santo Padre. ¿Me está entendiendo? 1,000,000 de pesos cada mes. O sea, mientras más yo pueda diezmar, es porque Dios me está dando el 90% por encima de lo que yo estoy diezmando. Entonces, la gente tiene que ver desde el punto de vista espiritual lo que tú estás haciendo dentro de la iglesia. Y dice la palabra en el mismo pasaje que como tú siembras, así mismo tú vas a cegar. Como tú te dedicas a la obra, así mismo Dios te va a responder. Jerolisa, mira, ahí está la palabra para ti. Mira cómo tú estás ahí desde una vigilia de anoche. Dios te va a recompensar grandemente. A ti, a la familia, Dios te va a recompensar grandemente. Porque Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo lo que estás haciendo, tu dedicación. Y Dios te va a recompensar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Verdad se está diciendo acá. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a Ángel. En el nombre Seguimos. poderoso de Jesús. Tengo pendiente Lucas 11:42. Ok, sí. Lucas 11:42 dice: Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto
os era necesario hacer sin dejar aquello. Viene siendo lo mismo Sí, es un paralelo. que lo otro. Ajá. Ese es un paralelo que está hablando Lucas de Mateo para darnos a entender exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. Y que yo quiero dejar como mensaje nuestros videos y que pueden estar viendo todas las cosas que estamos haciendo, de que no podemos señalar. Ajá, no se puede ser. Perdón, que no podemos señalar a todos los pastores de la misma forma, porque todos los pastores no se están dedicando a lo mismo. Muchos pastores se están dedicando a realmente llevar las ovejas al camino de Dios. Pero hay un dicho que dice más alto lo que haces que lo que dices nadie lo escucha. Y son más las personas que están haciendo las cosas tan fraudulentas, que hay que purificar tantos templos, que muchas personas, el enemigo ciega el entendimiento de la gente para desviarlo solamente a ver ese tipo de iglesia. Y entonces decir, por eso yo no diezmo, por eso yo no ofrendo, yo no le voy a llevar mi dinero a ese pastor. ¿Y por qué yo tengo que llevarle? Pero tú has visto en qué anda ese pastor. Un pastor que anda en una Pathfinder y una viejita cayéndose a pedazos en su casa que no tiene ni qué comer y se va a la iglesia y se va con hambre. Por decir algo. Y puede pasar que en la iglesia haya pasado así. Ahora, imagínate que uno tenga el control total de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos hacer eso. No somos Dios. Solamente Dios. Pero de lo que sí estamos seguros es que por las oraciones del pastor y del cuerpo pastoral, Dios va a suplir a cada miembro que se acerque a su iglesia. Eso está seguro. Ahora, ¿por qué nosotros no recibimos muchas de las cosas? ¿Por qué hay muchos cristianos dando tan mal testimonio de tan mal que viven, de tan mal que andan, de tanta escasez? Y no es que no tengamos escasez, de por Dios, pero es la práctica de la palabra, es lo poco que se vive la palabra de Dios. Y lamentablemente nosotros tenemos que empezar a vivir la palabra de Dios para que Dios entonces se manifieste en nuestras vidas. Amén. Muy bien, yo creo que hasta aquí nosotros hemos llegado hablando del diezmo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden seguir diciendo, pero vamos a dejarlo aquí y en una próxima entrega podemos seguir hablando si sería necesario. Así es que agradezco a todos los que se han podido conectar y agradezco también a todos aquellos que después de este programa van a reproducir este video y van a poder escucharlo, verlo y examinarlo. Cualquier pregunta por las redes sociales nos las pueden hacer y con gusto vamos a tratar de responderla. Este es tu programa Debate Cristiano por esta gran emisora www.enlacecondiosradio.com, tu conexión espiritual. Será hasta la próxima, el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.